labios sea de gran edificación, no solamente de exhortación para ti, sino que edifique y que consuele tu alma y que podamos ponerla por práctica en nuestras vidas todos los días que sigamos aquí en esta tierra caminando en la presencia de nuestro Dios. Qué gusto verlos, bendiciones de Dios para todos. Pues bueno, vámonos a Lamentaciones 3:24, por favor. Lamentaciones 3:24. Dice Lamentaciones 3:24: el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Por tanto digo, el Señor es todo lo que tengo y en Él esperaré. Bueno es el Señor para quienes en Él confían. ¿Alguna vez te has sentido desolado, solo, desprotegido? ¿Alguna vez has sentido que has perdido la gracia de Dios en tu vida? Esta palabra que hoy declaro habla de cómo se sentía en este momento el profeta. Yo creo que había perdido amigos, había perdido esposa, había perdido esposo, había perdido hijos. Se sentía desolado. Y en esta palabra está expresando y hablando el sentir del alma, la desesperación que sentía de saber que estaba algo pasando en su vida. Y tuvo que darse cuenta que únicamente tenía a Dios. ¡Qué bendición! ¡Qué bendición que te des cuenta que tienes a Dios! Y qué bendición que hoy te recuerde y te diga: espera en mí, porque los que en mí confían, buenas cosas tengo para ellos. ¿No es amén? Amén. Dice esta palabra que bueno es Dios con quien todos los que le buscan, y dice que también bueno es esperar calladamente que el Señor venga a salvarnos. Bueno es también que aprendas a llevar el yugo de Él, iniciando en tu juventud. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Palabra de Dios que se está expresando, porque el pueblo de Israel era muy terco, obstinado, necio, era muy desobediente y estaba Dios afligiendo ahí al ser humano. Dice la palabra: déjenlo estar solo y en silencio, porque así el Señor se lo impuso. Que hunda su rostro en el polvo, porque tal vez haya esperanza todavía. Y que dé la otra mejilla a quien lo hiera, y quede así cubierto de oprobio. Y qué fuerte es esta palabra, y qué fuerte es recordar que nosotros no debemos devolver mal por mal. De la otra mejilla a quien lo hiera. Complicado, ¿ah? Muy complicado. Ama a tu enemigo, porque ¿qué ganancia hay o dónde te deben de aplaudir si amas a quien realmente te ama? Amas a los que te superaprecian, a los que te hablan bien de ti, a los que se expresan bien de ti. No, debes de aprender a amar a tus enemigos
de tal manera como lo hizo nuestro Señor Jesucristo. Él amaba a sus enemigos. Él fue lacerado, fue vituperado, fue crucificado y fue dañado, fue lastimado. Y sin embargo Él expresaba y decía: Señor, perdónalos, no saben lo que hacen. Él sí comprendía al mundo. Él sí comprendía la razón de ser de esas personas que estaban lastimando y lacerando su alma. Pero hoy nosotros tenemos ese discernimiento para poder comprender y entender por qué el ser humano es como es. ¿Por qué nos roba? ¿Por qué nos traiciona? ¿Por qué nos decepciona? Porque aún a pesar de que estás tratando de darle amor y amor y amor, te traiciona, te decepciona, te frustra. Es importante que entendamos, mis apreciados hermanos y hermanas, es muy importante que entendamos que Jesucristo es todo amor y que Él nos dejó esa gran enseñanza de amar a nuestros enemigos. Él nos dejó esa gran enseñanza de querer aún a aquel que nos está haciendo daño. No quiere decir que permanezcas siempre al lado de Él para que te sigas poniendo de tapete y te siga lastimando. También hay formas de amar poniendo, como decíamos en el mundo secular, estableciendo límites, estableciendo acuerdos. No quiere decir que no lo ames o que no la ames, pero es muy importante amar a nuestros enemigos, no necesariamente contestarle con groserías, no necesariamente contestarles con el silencio del desprecio que a veces hacemos los seres humanos. Hasta los bloqueamos. Las bloqueamos para que sufra así como yo he sufrido, o así como yo estoy sufriendo. Vemos la forma de cómo lo hacemos para meterlos a prisión, para lastimarlos, dañarlos, y aún sin darnos cuenta dañándonos nosotros mismos. Como sé que me ama y le duele, pues también ora para que aprenda, ora para que se la aprenda de verdad. Hermanos, es muy importante en esta palabra, es muy importante que entendamos que si en Él esperamos, cosas buenas van a venir. Dice la palabra que Dios lo había rechazado, pero le dice: el Señor te ha rechazado, pero no va a ser para siempre. Nos hace sufrir, pero Él también nos compadece. Y lo hemos visto en prédicas anteriores, y lo sabemos porque está en la Santa Palabra. Grandes son sus misericordias son todos los días, son nuevas. Aquí seguramente estaban pagando por sus acciones que no eran correctas. Dice: no será para siempre. Grande es su amor, el Señor nos hiere y nos aflige, pero no porque sea de su agrado. Y muchas veces dices: Dios, ¿por qué permites que me pase esto? ¿Por qué a mí, Señor? ¿Por qué yo, Señor? Y cuando volteas en retrospectiva y eres sincero contigo mismo, y si te pones a cuentas con Él, dices: examíname, Señor. Él te muestra, Él te revela, te comienza a mostrar y te comienza a decir: hija mía, ¿te acuerdas de aquello? ¿Te acuerdas de aquello? Hijo mío, ¿te acuerdas de eso? Y Él te muestra y te revela y te dice: es por esto están pasando. Todo lo que hoy vivimos es consecuencia de nuestros actos y de nuestras decisiones que hemos tomado en el pasado. Entonces, mi hermana, mi hermano,
tenemos que ser responsables de esas decisiones que tomamos. Pero nosotros, cristianos, en el Evangelio, comenzamos a crecer, comenzamos a madurar y nos vamos a caer. Eso es normal. La vamos a regar. Eso es normal. Lo que no es normal es de que te caigas y no hagas el intento de levantarte. Lo que no es normal es de que sea una, otra y tras otra y no hagas el intento de crecer en el ámbito de la cristiandad. Perdona a tus enemigos. Perdona a quien te ha lacerado el alma y te ha dañado, porque el más beneficiado siempre vas a ser tú. Si vives lleno de resentimientos, si vives lleno de dolor, ¿qué crees? Se va a enfermar tu alma y se va a enfermar tu cuerpo físico. Y van a salir otras cuestiones físicas que van a ir en detrimento de tu salud. Entonces es importante que comiences a soltar. ¿Qué no te has perdonado tú? ¿Qué no has perdonado de tu padre? ¿Qué no has perdonado de tu madre? ¿Qué no has perdonado del patrón? ¿Qué no has perdonado de tus vecinos? ¿Qué no has perdonado aún de tus mascotas? Tienes que comenzar a soltar y a dejar todo aquello, todo ese lastre que va lacerando, que va lastimando tu alma y que te está haciendo ver como el limón agrio. Que siempre estás con esa cara de amargada o de amargado o frustrado o frustrada. Si tú esperas a cambio aplausos, te vas a frustrar. Tenemos que hacer lo que tenemos que hacer ante la sociedad, ante nuestros padres, ante nuestros hermanos, ante nuestros hijos. Hay obligaciones que tenemos que cumplir. Tenemos que cumplir y hacerlo. Pero no esperemos que nos aplaudan, porque si no nos vamos a frustrar. El hombre, es importante que el hombre lleve el sustento a la casa. Pero si no hay hombre en tu vida, ¿quién lleva el sustento a la casa? Pues eres tú, hijo, o eres tu hija. Y esperas que tus hijos te aplaudan y te celebren el que lo haya hecho. Tu obligación es sustentar y ayudar a esos hijos. Porque es consecuencia de tus decisiones que tomaste en el pasado. Pero si tienes una familia bien compuesta, ¿cuál es tu obligación? Tu obligación es conservar esa familia que Dios ha permitido que esté en tu vida. Tu obligación es enseñarle a esos hijos que bueno es adorar y alabar a Dios. Tu obligación es enseñarle a esos hijos que bueno es darle dirección a sus vidas conforme a la palabra de Dios. Y la palabra lo dice hoy. Hoy te dice, bueno es que aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Y hoy te recuerda, mi yugo es ligero y fácil de llevar. Es muy importante, hermanos, muy importante que entiendas que no todo en la vida del cristiano es sufrimiento. Es importante que entiendas que si hoy estás pasando por enfermedad, si estás pasando por aflicción, si estás pasando por carencias, es importante que esperes en el Señor, porque Él tiene cosas buenas para ti. Alguien diga amén. Es importante que entiendas que no es para siempre. Es importante que comprendas que Él nos ama y que Él ha permitido que pasemos ese desierto para realmente conocer tu corazón, para realmente conocer qué tanto lo amas. Y no es porque Él tenga la imperiosa necesidad de que lo ames. Te recuerda en su palabra, hoy te recuerda, bueno es que esperes en mí. Espero que lo veas como tu Señor y espero que lo veas como tu Padre. Padre bueno no es aquel que te ha permitido hacer todo lo que quieras en la vida. Padre bueno no es aquel que abrió la cartera o la tarjeta de crédito y suplió las necesidades de los hijos siempre.
A veces esos padres no se dan cuenta el daño que le hacen a sus hijos. Tenemos que aprender a ponerle límites a nuestros hijos. Tenemos que darle dirección. Tenemos que enseñarles que la palabra de Dios es buena, es agradable, es perfecta, y que ellos se den cuenta que lo que hoy tienen es gracias a que vivimos como familia cristocéntrica, de que vivimos como familia que ama y quiere a nuestro Creador. Los mandamos a las mejores escuelas de paga o a las mejores escuelas del gobierno. Los proveemos de los mejores cuadernos, de los mejores lápices, de las mejores ayudas de instrucción y de viajes hasta el extranjero. Y después, cuando se gradúan, sienten que fue gracias a que ellos son muy inteligentes, son muy tenaces y son muy capaces. Es importante, es muy importante que tomen esa bendición que Dios está dando a través de sus padres y que se den cuenta que es Dios obrando a través de tu padre, es Dios obrando a través de su madre. No olvidemos de dónde venimos. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. Cuando se aplasta bajo el pie a todos los prisioneros de la tierra, y cuando en presencia del Altísimo se le niegan al hombre sus derechos, y no se le hace justicia, ¿acaso crees que Dios no se da cuenta? ¿Acaso crees que Dios no se da cuenta que tu esposo es cruel y despiadado contigo en ocasiones? Dime, ¿acaso crees que no se da cuenta que le faltas al respeto a tu padre? ¿Crees que no se da cuenta Dios de que a tu madre la ves menos en ocasiones? Por supuesto que se da cuenta. Y hoy te recuerda y te dice: hijo, hija, no te preocupes. Yo soy el que hace justicia. Y así ha sido siempre. ¿Quién puede anunciar algo y hacerlo realidad sin que el Señor dé la orden? Espero que eso lo entendamos, lo comprendamos, y cuando Dios te ordene algo, lo hagas. Y cuando tú le prometas algo a Dios, no tardes en cumplir esa promesa. Nuestro Dios es Dios de pactos. Cuando pactas con Él, cumple esa promesa lo más pronto posible. Dios se da cuenta cuando te lastima a tu hijo. Dios se da cuenta cuando tu hija te daña. Dios se da cuenta cuando tu patrón se pasa de listo y te mete demasiada presión y es grosero, vulgar, ruin, prosaico contigo. Dios se da cuenta cuando tu esposa no te hace el desayuno. No te quejes con los vecinos. No te quejes con tu mamá, no te quejes con tu padre, no te quejes con tus amigas, porque esa es una puerta a la fornicación. Ay, mi esposa no me da desayunar. Ay, mi esposa no me pela. No puedo hablar con ella. Eso es lo más fácil. Deja de quejarte como la muñeca fea. Llora que llora por todos los rincones, viendo a ver quién la consuela. Ay, es que no tiene mucho amor. Yo creo que mi mamá escogió mal porque no tiene amor para con nosotros. Dios obrando a través del ser humano, obrando a través del hombre. Es bueno que entiendas que esto no es para siempre, que van a venir cosas peores, pero también van a venir cosas mejores. Pues sí. No te va a poner pruebas que no puedas superar. Prueba superada. Otra palomita. Subes al escalón espiritual más alto. Y tienes que aprender y tienes que creértela. Porque solamente así vas a poder desempeñarte en el mundo secular y a mostrar el amor que Dios está poniendo en tu vida.
en tu alma, en tu corazón. No puedes ser soberbio o soberbia. No puedes estar humillando cada día a la gente que te rodea. Porque esa gente, si no es cristiana, si no tiene a Dios en su corazón, es la misma gente que va a utilizar Dios para que caigas, para que ruede tu cabeza como rodaron las cabezas de los reyes. Tú tienes que ser siempre confiable, porque eres cristiana, porque eres cristiano. Siempre debes de ser confiable. Prometes algo, cúmplelo. Tu sí es un sí, tu no es un no. No hay medias tintas. Cristianos radicales, no fanáticos religiosos, radicales, aprendiendo a decir no cuando debe decir no. Y aprendiendo a cumplir esas promesas que les haces a tus hijos, que les haces a tus hijas. No escuchan a los hijos, amén. Hay hijos muy inteligentes, pero dilo, mamá, ándale, dilo, mamá. ¿Sabes por qué? Porque sabe que su madre es confiable, porque sabe que si lo dice lo va a cumplir. Entonces, esos son los cristianos que Dios hoy quiere que se muevan en esta iglesia y en todas las iglesias. Cristianos que muestren su entereza, su amor, su tenacidad, y que muestren el amor de Dios en sus vidas, para con sus hijos, para con sus padres, para con sus hermanos y también para con sus enemigos. Es bueno esperar en Dios. Vámonos por favor a Josué 9. ¿Josué qué? 9. ¿Recuerdan ustedes quién fue Josué? ¿Recuerdan qué pasó con Jericó? ¿Nos platicas rápidamente ahorita qué pasó con Jericó? Cuando sitió Josué Jericó, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Así en pocas palabras. Los muros. A ver, un cristiano que sepa. ¿Qué pasó con Jericó? Los muros cayeron. ¿Qué ordenó Dios, David? Que dieran vueltas. Que dieran vueltas y sonando las trompetas. Cayeron los muros y tomó Jericó. Pero, ¿qué orden dio Dios ahí? La orden fue concreta. No agarres nada. No tomen nada de aquí y destruyan todo. Y aún después de que habían destruido Jericó, Josué declara una palabra y dice: maldito sea el que se atreva a reconstruir esta ciudad, que eche los cimientos a costa de la vida de su hijo mayor. Qué fuerte, ¿eh? ¿Qué versículo es? Que los hijos mayores. Josué, está en Josué 6. Está en Josué 6, al final de Josué 6 dice: al final, después de haber hecho la toma de Jericó, de que Dios lo respalda y toman Jericó, les ordenan que destruyan todo. Y cuando sale de Jericó, Josué declara una palabra y dice: maldito aquel que se atreva a reconstruir esta ciudad. Maldito en el Señor. Maldito el que eche los cimientos, porque va a ser a costa de la vida de su hijo mayor. Y del menor. Y que ponga las puertas de la vida su hijo menor también.
O sea, no hay vuelta. Al mayor y al menor le iba a dar aire. Esa palabra la declara. ¿Y qué sucede? Que como siempre hay un RBD. ¿Ese RBD qué hizo? Agarró no sé, como algo. Con monedas de oro y de plata, y agarró también ¿un qué? Un vestido, un tapete, dice. Algo muy valioso, ¿no? Hay cosas consagradas, ¿no? Habían ordenado que destruyeran todo y que no tomaran botín, no tomaran nada. Pero Acán desobedece y toma. Vamos a verlo adelante, más adelante ahorita, si alguien lo quiere buscar y leyendo, para que recordemos que agarró un tapete. Agarró oro, agarró plata, agarró lo que decía ahorita, un morral con monedas, y las escondió bajo de su tienda. Pero Dios había sido claro, Él había sido concreto en la orden. Era una orden, no fue una sugerencia, y se la dio a alguien que era su guerrero, que era el líder de los israelitas. Qué fuerte que tu líder no tenga control y no se dé cuenta de lo que hacen sus asistentes, sus colaboradores. Se va a la guerra nuevamente, y él, como buen militar, como buen estratega, envía su avanzada y envía para checar y ver cómo le vamos a hacer para derrotar a los del pueblo de Ajai. Y cuando llegan los informantes que fueron a Ajai, le dicen a Josué: no es necesario que enviemos tanta gente, ¿eh? Con 3,000 personas los acabamos. Eso es lo que le dijeron a Josué. Y Josué, pues así lo hace, confiado, no ora, no le pide dirección a Dios, se le olvida meter en sus negocios a Dios. Dos o 3,000 soldados serán suficientes para que tomemos Jai. Tienen pocos hombres y no tenemos la necesidad de cansar a todo el pueblo. Y por esa razón, únicamente enviaron a la batalla 3,000 soldados. Y el pueblo de Jai los derrotó, dice la palabra de Dios. Dice la palabra que fueron perseguidos y fueron vencidos. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando tú tienes un proyecto en tu vida y de repente ese proyecto se va abajo? Entras en depresión, en desánimo, buscas culpables. Y pasa cuando los barcos se están hundiendo. ¿Qué pasa cuando un barco se está hundiendo? ¿Quiénes salen primero? Niños y mujeres. Niños y mujeres, en teoría. Las ratas comienzan a salir de donde están guardadas ahí en la cocina y todo. Dicen que las ratas son las primeras en salir. Sí. ¿Qué pasa cuando tu hogar se está cayendo a pedazos? No, pues me voy a divorciar, al cabo pues me trata mal, ¿no? Eso es lo más fácil. Y le echas la culpa al marido. Cuando no sabemos si es el marido, o es la amiga del marido, o es la prima del marido, o es
la de la secundaria del marido. No quieres ver en ti. Tienes que ver primero en ti. ¿Qué está pasando? Si le doy de desayunar, si le doy de comer, si le lavo, si le plancho, si lo consiento, si lo papacho, si visto a los niños, si cuido de mis hijos. Es complicado. Lo más fácil es buscar y ver afuera el problema. Pero eso pasa en el mundo secular, pasa en todos lados. Es importante que aprendas a discernir y entender que pasa más cotidiana y comúnmente de lo que te puedes imaginar. Cuando tú en Dios descubres dónde está el pecado, puedes comenzar a pelear esa batalla, esa guerra, respaldado con Dios, y salvar de esa forma inteligente y prudente tu hogar, tu matrimonio. No te estoy pidiendo ponte de tapete, no. Tienes que aprender a poner límites con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tus jefes y con todo el respeto que merecen, porque son autoridades que Dios ha puesto en tu vida. ¿Lo escuchan? Amén. Podemos ser amigos sin dejar de ser soldados. Tenemos que comprender y entender que tenemos que honrar a nuestras autoridades. Y luego por ahí el diablo te escucha: sí, pero es que sin dama no hay caballero. No, tú tienes que ser un caballero aunque ella no sea una dama. Aunque sea vulgar, ruin y prosaica, tú tienes que ser un caballero. Porque se supone que Dios está en tu corazón. Amén. Se supone que Jesucristo y su fruto se mueve en tu vida, en tu corazón. Mentira que si no hay dama, no hay caballero. Tienes que ser un caballero con tu hermana, con tu esposa, con tus hijas. Tienes que serlo. Aquí estaba pasando algo. ¿Qué sucede cuando los vencen? Josué, como el máximo dirigente, como el líder de ellos, se rasga las vestiduras y entonces, solo entonces se pone a orar y se pone a preguntarle a Dios: ¿qué estoy haciendo mal? ¿Por qué no dirigí bien al pueblo? ¿Qué hice mal? ¿Qué está pasando? Estaba consternado. Y todavía se atreve a reclamarle a Dios. ¿Te ha pasado? Sí. ¿Por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy bueno, si yo soy un buen esposo. Sí, soy un buen esposo cuando me ve el pastor, cuando me ve el sacerdote, cuando me ve la gente de la iglesia, pero ¿realmente soy un buen esposo? ¿Realmente no cometo errores que puedan lastimar mi familia? Es que yo, pastor, yo sí soy buena esposa. Oye, ¿de veras eres buena esposa? Es que yo sí soy buena hija y mi padre no me comprende, no me entiende. No te va a comprender, no te va a entender. Si quieres que sea tu superamiga o tu superamigo, no, es tu padre y es tu madre. Sí pueden ser amigos, pero primero es tu padre y primero es tu madre. No puedes hablarle a tu padre y a tu madre de una forma despectiva, ni tratarlo de esa forma en la que en ocasiones los deshonras. Y no puedes tratar a una hija de Dios de la forma en la que a veces la regamos. Es importante que nos demos cuenta, porque cuando nos damos cuenta entra el discernimiento espiritual y comienzas a cambiar juicios y comienzas a cambiar actitudes. Y entonces, ¿qué crees? Comienza a reinar la armonía en tu hogar.
comienzas a mediar situaciones y comienzas a tomar el control primeramente de tu vida y después de tu casa y después en tu trabajo y después la gente te comienza a ver y dice, ¿qué tiene lo que él tiene? No sé qué tiene, pero algo bueno tiene. ¿Qué crees? Ese es el fruto de Dios en tu vida. Amén. Y por eso te debe de conocer todo el mundo. Porque Dios está en tu vida, porque estás dando fruto y fruto en abundancia. Alguien diga amén. 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 Gloria a Dios. Josué le reclama a Dios y le dice, ¿por qué hiciste que el pueblo cruzara el Jordán? ¿Y por qué lo entregas en manos de los amorreos para que lo destruyan? Mejor, Señor, no me hubieras utilizado. Mejor me hubiera quedado ahí del otro lado del río. ¿Por qué permitiste que pasáramos el Jordán si nos iban a destruir nuestros enemigos? Reclamando. ¿Y qué crees? ¿Qué le contesta a Dios, mi hermano Juan? Que el pueblo pecó. Esto es lo que le contesta. Por eso Dios estaba alejando su presencia de Josué, del pueblo de Israel. El pueblo de Israel era así como yo era mucho antes. No quiere decir que ya no lo sea, pero debería yo de ser más espiritual, menos terco, menos impositivo quizás. Pero el pueblo de Israel era terco, obstinado, idólatra, perverso, fornicador, cometía error tras error y sentía que él las podía solo. No era así, mis hermanos. Por eso vivieron esa derrota, porque pecaron cuando la orden que les dieron, destruyan todo, no lo hicieron. Señor, dice, los cananeos nos van a exterminar. ¿Y qué va a hacer en tu prestigio, Dios? Si se supone que somos tu pueblo escogido, ¿qué va a hacer en tu prestigio, Señor? Yo imagino que el Señor, pues no sé si le sacaba una sonrisa o estaba, ay, hijo, ves y no ves. Te digo y no escuchas. Por más que te expreso y te digo y te ordeno, me mandas al aire porque tú lo puedes hacer mejor. Y él como líder aún no se daba cuenta de qué había sucedido. Dios se le revela, le muestra y le dice, levántate, ¿qué haces postrado ahí? Los israelitas han pecado y han violado la alianza que yo concerté con ellos, porque se han apropiado del botín de guerra. Dios no te había dado permiso. Pasó lo mismo que pasaba con lo del maná, que les decía, nada más vas a recoger esta parte de un gomer. Y unos muy vivos, inteligentes, no, pues para la perrita de la madrugada, ¿no? No, pues no, se les podría, se les agusanaba. Cuando Dios te dice es no. Eso es importante. Por eso es la prédica de hoy. Mete a Dios en todos los negocios de tu vida, principalmente en los negocios de tu vida que están muy cercanos a ti, muy cercano a tu prójimo, a tu prójima, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Mete a Dios siempre en esos negocios. Pide la dirección. Señor, es que ya no lo aguanto, me lastima, me pega, me humilla. Señor, ya lo dejo, Dios, que Dios te conteste. No la vecina, no la amiga, no tu papá, no tu mamá. Señor, es que está, Señor, no sé por qué, ha cambiado, era bien linda, bien buena onda, y ahora, está loca, Señor. ¿Qué hago? ¿Qué hago, Señor? Pues ya la quieres dejar, pero oye, tú la escogiste, hermano. Tú la escogiste y ahorita, pues ya la quieres dejar. No es así. No es así. La palabra de Dios es muy clara en esos aspectos.
Entonces Dios le estaba revelando a Josué cuando él sentía, como líder, como dirigente, sentía que había hecho las cosas correctas. Sí, sí había hecho las cosas correctas. Por esa razón habían tomado Jericó. Por esa razón lo había levantado en batalla. Pero ¿qué crees? Ahí en Jai pierde precisamente porque el pueblo de Israel estaba en pecado. Había tomado botín de guerra cuando no se los habían autorizado. ¿Qué habían tomado de botín, Agüita? ¿Me lo recuerdas? Recuérdalo. ¿Cuál fue el pecado del pueblo? Las monedas de plata, las monedas de oro y el tapete, no sé si era un tapete persa, un tapete, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice, el botín vio un hermoso manto de Babilonia. Un hermoso manto de Babilonia. 200 monedas de plata y una barra de oro que pesaba más de medio kilo. Las deseaba tanto que las tomé. Wow. ¿Ha pasado por tu mente a veces una ganancia deshonesta? Y dices, pues sí, Dios me está bendiciendo, pero pues bueno, ay, ¿qué haré? No, pues no se van a dar cuenta mis hermanos cristianos, menos el pastor. El pastor anda en su rollo espiritual y anda en otras cuestiones, ¿no? Sí, voy a hacer este business. Y lo haces. Dios recordándote, y hoy te lo dice, con tu hijo o con tu hija la mayor, maldito sea. Y te recuerda, para que amarre, con tu hijo o con tu hija la menor. Oye, los que tenemos 2 hijos, ¿qué onda? O sea, no nos da opción. ¡Qué complicado! ¡Y qué difícil! Sí, haz lo que tú quieras en tu libre albedrío. No te equivoques, hermana. No te equivoques, hermano. Es tu obligación como padre darle dirección a tu hija. Amén. Darle dirección a tu hijo. Porque si permites que sea en su libre albedrío como ella quiera o como él quiera, está maldiciendo a tus nietos. Amén. Y está maldiciendo a tus bisnietos. Es tu obligación. Y hoy te lo está recordando y te está diciendo, el que espera en mí, cosas buenas espera. Y bueno es que esperes en mí, pero únicamente en mí. No en mantos de Babilonia. No en el poder que te da tu tarjeta de crédito o tu quincena que vas a cobrar del gobierno hoy, o la quincena a fin de mes, o en el aguinaldo que va a venir. No es así. Bueno es esperar en Él, porque Él es el que te va a abrir y te va a sustentar, te va a respaldar. Cuando pasa esto en Jericó, vuelvo a repetirlo, dice, maldito sea el que vuelva a reconstruir esta ciudad. Maldito aquel que los cimientos aún quiera volver a levantar, porque en el Señor va a ser a costa de la vida de su hijo mayor, que ponga las puertas a costa de la vida de su hijo menor. Y dice la palabra de Dios que el Señor estuvo con Josué y que se hizo famoso en todo el país. Pero lo derrotan y sufre la humillación en Jai, precisamente recordando Josué 6, mi hermano, 7, 8 y 9. Estamos viendo Josué, en donde Dios le dice, el pueblo ha pecado, los forma por tribus y descubren qué es lo que habían recogido, qué habían guardado, y dice, en la carpa de Acán encontraron lo que había escondido y se lo llevaron a Josué. Y le dice Josué, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos. Afuera del pueblo, ahí terminó. Y ojalá hubiera sido Acán nada más.
Es importante, mi hermano, mi hermana, que como jefes de familia, tomemos decisiones correctas y adecuadas hoy, mañana y siempre, con el discernimiento espiritual que nos da Dios. Porque arrastras a tus hijas, a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. ¿Qué necesidad tenía la esposa de Acán? ¿Qué necesidad tenían los hijos de Acán? Se lo llevó entre las patas. Después de esta parte en la cual es humillado el pueblo de Israel, precisamente por desobediente, le da una victoria y se la da. Porque ese pueblo, ¿cómo estaba? ¿Cómo estaba en ese momento después de la derrota? Desanimado, deprimido. Sentía que ya no los podía, sentía que Dios los ha abandonado. Y hoy te lo recordó Dios. No te he abandonado, hija. No te he abandonado, hijo. ¿Tú crees que yo disfruto el ver cómo estás sufriendo? ¿Cómo te va mal en tus proyectos? ¿Tú crees que yo disfruto cómo veo que se está cayendo tu matrimonio a pedazos? ¿Crees que yo disfruto el ver que aún no tienes muchas cosas que has deseado? No, mis amigos, no, mis hermanos. Dios no disfruta de la desgracia del cristiano, no disfruta de la desgracia del ser humano, y menos de la desgracia de una hija, de un hijo de Dios. Pero Él te recuerda y te dice, no es para siempre, no es para siempre. Esto va a pasar. Y el que en mí espera, tiene que esperar cosas buenas, porque Él quiere cosas buenas para nosotros. Su voluntad, ¿cómo es, Angelito? Buena, agradable y perfecta, hijo. Y todo lo que hoy nos está sucediendo tiene que ser para bien. Tenemos que aprender de nuestros errores o de nuestros horrores. Ya lo hicimos, ya nos dio discernimiento, ya observamos por qué nos fue mal. Entonces ya no lo hagamos. Te recuerdo que Dios nos ama y por eso en ocasiones nos disciplina. Bueno, fuera que nunca nos disciplinara, pero Él nos tiene que disciplinar, porque si no, no entendemos. En nuestro libre albedrío cometemos error tras error, horror tras horror. Oye, pues ya hay que cambiar de modelo, ¿no? Porque pues ya está muy viejita, ya está muy grandota. Pues es la que tú escogiste, hermano. Es la que Dios ha permitido que esté a tu lado. Cambias de modelo, no la vas a saber prender, ni menos la vas a saber apagar. Es importante que entiendas que Dios tiene misericordia de tu vida hoy, mañana y siempre. Y todos los días son nuevas. Pero es importante que te arrepientas y que le digas, sí, Señor, yo he pecado. Pero tienes que sacar el pecado de tu casa. Cuando Él te da discernimiento y descubres y te das cuenta qué es lo que no te deja progresar, perdón, pero no esperes que llegue el pastor a sacarlo de tu casa, o el sacerdote a hacer un exorcismo y echar agua bendita y echar de tu casa lo que tengas que tirar. Si sabes que no es correcto tener algunas cosas de idolatría, no porque te lo regaló tu comadre o tu compadre y porque es de plata o de oro, te puedes quedar con él. Hoy te lo recuerda. Eso pasó con Acán, se quedó con oro y con plata. ¿Tú por qué conservas la calabaza de Halloween que te regaló la comadre? Ay, pues es que pues es cosa de niños, salieron a un juego. Sí, es un juego diabólico, perdón. Me da mi calaverita. No, oye, perdón. No, nosotros no podemos hacer eso. Casas de cristianos
y llenas de cosas de Halloween, son nuestras tradiciones y esto y lo otro. Sí, vamos a respetarlo, respetemos las tradiciones, pero respetemos también a Dios. Si Él nos dice, oye, pues sí, respeta a los vecinos, respeta a los amigos, respeta a los hijos, pero aguas, no permitas que tus hijos vayan a crecer maldiciéndose. Lo tradicional era sacrificar doncellas. Hoy, ¿qué sacrificas? Oye, sacrifica tu tiempo y llega temprano a tu iglesia. Antes se sacrificaban hombres y mujeres. Y era un honor y un privilegio. ¿Y eso era correcto? ¿O alguien lo ve correcto? Hoy en día no lo vemos correcto. En ese entonces sí era lo normal. Es más, era un privilegio morir en sacrificio al Señor Sol. Hoy, ¿por qué razón comemos el pan de muerto? Porque está rico, a mí me gusta. Está bien, eso está bien. Lo que no está bien es de que lo coma por idolatría, porque se lo voy a poner al tío Juan o a la tía Laura, que le encantaba y le gustaba, ¿no? Aquí su chela, aquí su té, y aquí su pan, y aquí su comida. No, mis hermanos, eso es seguir nuestras tradiciones, pero darle el culto a los baales. Es que, y nos dan la explicación, yo recuerdo que esa explicación me daba mi padre y mi madre, es que las ánimas bajan y se comen la parte espiritual, y ya después, ya no lo podemos comer. ¿Y qué te dice Dios? Dios te dice que no debes de comer esas cosas, y te lo dice en su palabra, no te lo digo yo. Son ofrendas que ya habían hecho. Viene en la Biblia. Viene en la Biblia. Por eso es importante que aprendamos y que conozcamos. Es importante que entendamos con el discernimiento espiritual que hay cosas que tenemos que dejar de hacer, mis hermanos. Y si te causa escozor la prédica, gloria a Dios. Espero que Él te muestre y te revele para que tomes decisiones tú. Yo no estoy ordenando nada. Es Él a través de su palabra. Porque te está mostrando lo que le pasó al pueblo, que le pasaron a los hijos de Israel. Dios exhorta a Josué, le dice, no tengas miedo ni te acobardes. Toma contigo tu ejército, todo. Pero ahora, ¿quién estaba creyendo Josué? Primero le creyó a sus asesores militares. Y no quiere decir que los militares no sabían, no. Todo el pueblo de Israel estaba siendo manchado por el pecado que habían cometido. Que no lo cometió todo el pueblo, lo cometió una casa de Israel. Por eso perdieron en Jai. Y cuando están decepcionados, desanimados y sienten que Dios los abandona, ¿qué crees? Comienza a pelear la batalla Josué, rodilla en tierra, pecho a tierra, orando, suplicando, pidiendo, aún reclamándole a Dios. Mejor no hubieras permitido que pasemos el Jordán. Si estábamos tan a toda allá, en mi estancia de confort. ¿Por qué permites esto? Si nos iban a derrotar y tu prestigio iba a quedar por los suelos, Señor. Entonces, cuando él comienza a orar y comienza a pelearse con Dios y comienza a reclamarle a Dios, le dice, espérese, mi chavo, cometió el error este señor y tienes que castigarlo ante todos. Y es lo que pasa, es lo que sucede con toda esa familia. Y después le dice, ahora no vas a llevar 3,000 hombres, vas a llevar a todo el ejército. Pero como le había dado un discernimiento y como él tenía unas habilidades y un don como estratega, ¿qué es lo que hace? Manda a todo el ejército de Israel, pero a la mayoría lo manda que rodee la ciudad por atrás y él solamente
No sé cuántos hombres dice, ¿con cuántos hombres dice que rodean la ciudad? No va ahí. A ver, ¿con cuánto? 30,000 de sus 30,000. Estamos en Josué 8. Obediencia y victoria. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Y ahí Dios dice: sin embargo, sí podrán quedarse con botín de guerra y con todo el ganado. Y le ordena: prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Dios ya le estaba dando revelación, entendimiento, lucidez. Le estaba diciendo: hijo, no me he ido por completo de ti. Yo estoy contigo, estoy con el pueblo de Israel y te voy a dar la victoria. Y le dice: hijo, pónganle una emboscada al pueblo de Jai. Y esa emboscada era mandar al grueso del ejército en la retaguardia de Jai. En la parte posterior de la ciudad, y no se alejen mucho de ella. Manténganse en posición, que yo me acercaré con mi tropa. Y cuando los enemigos salgan a pelear contra nosotros, huiremos como la primera vez. ¿Y qué es lo que hace Josué? ¿Qué hace Josué, mi hermana Tania? ¿Qué hace Josué, mi hermana? No, mi hermana Denise. ¿Qué hizo José cuando? Huyeron en retirada hacia el desierto. Le dan las instrucciones. ¿Y qué hace Josué en ese entonces? Obedece. Obedece. La obediencia siempre, mis hermanos, mis hermanas, trae ¿qué? Bendición. Gloria a Dios. Y espero que Él nos los esté recordando y revelando. Él obedece, hizo todo lo que Dios le ordenó. Manda gran parte del ejército a la retaguardia de la ciudad. Y entonces lo que hace, entra Josué con un mínimo, no sé cuánto es el mínimo que llevaba, 3,300, ¿cuántos lleva? No dice qué cantidad, pero me lo imagino, ¿no? 5,000 hombres escondidos, y entra con los que saben de la milicia al frente. Ok. ¿Y qué es lo que hace mi hermano Beto? Él llega, hágate cuenta que esta es la ciudad, y las mujeres y los niños y todo, ¿no? Llega Josué y se acerca, pero ya atrás, en retaguardia, estaba el grueso. Así es. Escondido. Acuérdense que Jai ya había derrotado al ejército de Israel y lo había humillado y le había matado gente. Entonces llega Josué otra vez y como a jugarlo, llega y comienza a pelear con ellos y vámonos, en retaguardia. Se va en retirada Josué. ¿Qué pasa? Todos los hombres de la ciudad lo siguen. Vamos a matar a Josué y a sus tropas. Y Josué inteligentemente se va, ¿hasta dónde? Hasta el desierto. Y cuando eso pasa, ¿qué pasa en la ciudad? Se queda sin protección. Se queda ¿cómo? Sin protección. ¿Sí? ¿Lo visualizan? Sí. Fue una estrategia militar. Se queda sin protección y entonces el grueso del ejército de Josué llega, despedaza perros, gatos, niños, señoras, casas, baluartes, todo. Incendia la ciudad y destruye la ciudad. Cuando voltean los que están en el desierto dicen: no manches, ¿qué está pasando? ¿Qué hago? ¿Me regreso a ayudar a mis mujeres o sigo combatiendo acá? No, pues no. Ya los que estaban en la ciudad, que habían tomado la ciudad, ya nada más les dieron la emboscada, los cerraron y los acabaron. Así es como Dios los levanta y destruyen esa ciudad. Eso es lo que pasó. Léalo por favor, mi hermano Beto. ¿De dónde quieres? Después de que comienzan a quemar la ciudad. Léalo. Okay. Ahí. Cuando los hombres de Jai miraron hacia atrás, vieron que salía tanto humo de la ciudad que cubría el cielo, y ya no tenían a dónde ir. Pues los israelitas que habían huido hacia el desierto se dieron vuelta y atacaron a los que los perseguían. Cuando Josué y todos los demás israelitas vieron que la emboscada había dado resultado
y que de la ciudad salía humo, se dieron vuelta y atacaron a los hombres de Ai. Mientras tanto, los israelitas que habían entrado en la ciudad salieron y atacaron al enemigo por la retaguardia. De esa manera los hombres de Ai quedaron atrapados en medio, ya que los guerreros israelitas los encerraron por ambos lados. Israel los atacó y no sobrevivió ni escapó una sola persona. Solo el rey de Ai lo capturaron vivo y lo llevaron ante Josué. Siga. Cuando el ejército israelita terminó de perseguir y de matar a todos los hombres de Ai en campo abierto, regresó y acabó con la gente que había quedado en la ciudad. Ese día fue exterminada toda la población de Ai, incluidos los hombres y mujeres, 12,000 personas en total, pues Josué mantuvo la lanza extendida hasta que todos los habitantes de Ai fueron totalmente destruidos. Solo los animales y los tesoros de la ciudad no fueron destruidos, porque los israelitas los tomaron como botín, tal como el Señor le había ordenado a Josué. Luego Josué incendió la ciudad de Ai, la cual se convirtió en un montón de ruinas y aún sigue desolada hasta el día de hoy. Hasta ahí. Josué fue obediente. Él obedeció. A lo mejor, quizás iba en contra de sus principios. Pero ¿qué crees? Él obedeció. Como obedeció, más adelante va a ser motivo de otra prédica, como obedeció el profeta, ¿qué sigue después de Lamentaciones? Ezequiel. Cuando el pueblo era necio, obstinado, terco, sabio en su propia prudencia, y le dijo, oye, hoy tu mujer va a morir, ¿eh? Así es. Hoy tu mujer va a morir, Ezequiel. Y quiero que salgas, y no quiero que guardes luto. Y quiero esto y lo otro, para que el pueblo vea. ¡Qué fuerte! Ezequiel fue un hombre de Dios, que Dios le revelaba cada cosa fuerte. Sobre todo le reveló cómo iba a castigar al pueblo de Israel. Y también le reveló cómo es que comienzan a adquirir vida esos huesos, aliento de vida a esos huesos y carne a esos huesos secos, que en el valle se encuentra cuando lo lleva a ese valle de huesos secos. Mi hermano, la obediencia trae bendición, y sé que no en muchas ocasiones, y me pongo en primer lugar, porque en muchas ocasiones entra en mi prudencia propia, en mi sabiduría terrenal, en mi sentido común. Pues no, el sentido común dice que esto no se haga, pero si Dios te lo ordena, tienes que hacerlo. Hay cosas que en el sentido común, desde hace 3 meses me está pidiendo Dios que lo haga, y me manda un emisario. ¿A quién crees que me manda el emisario? A mi ayuda idónea. Y me lo ha comentado y me quedo así, yo, ay Señor, no, ¿cómo crees? Yo en mi carne digo, no, ¿cómo crees? No, si todavía estamos bien entrados. Hace unos días igual me vuelve a hablar en la noche y me dice, ¿sabes qué? Sí, tienes que hacerlo. Tienes que ser obediente. Tenemos que tomar dirección y discernimiento espiritual de quien Dios nos mande. A veces nos manda el mensaje a través de un niño como Mateo, a través de una niña como nuestras hijas, a través de un joven, a través de un menesteroso. Al que te pide, dale, y dale de manera abundante, remecida, no lo que te sobra, no lo que ya de plano no quieres usar. Dale. Se los decía a unas personas católicas con las cuales, y lo digo con todo respeto, y platicábamos, es que no, porque la quiere para drogarse, es que no lo quiere para comer, lo quiere para irse al motel con la chavita con la que está en la esquina. Dios es claro, te dice al que te pide, dale. Y aún la capa completa. Pero Martín Caballero, el soldado romano, ¿qué hizo con su capa? ¿Alguien lo sabe? Un cristiano que sepa. Digo, porque hay cristianos que no saben, ¿no? Un cristiano que sepa. ¿Sabes qué hizo Martín Caballero? Estaba en menesteroso.
Y él venía en su caballo y le pidió. Estaba desnudo. Agarró su espada y cortó la mitad de su capa y se la entregó. ¿Sabes por qué? Porque es lo único que le podía dar. La otra mitad le pertenecía al gobierno romano. Y por eso lo santificaron. Por eso hay muchos altares de San Martín Caballero, el que nos haga que fluya el dinero y esto y lo otro. Es verdad. Eso fue real. Cortó la mitad de su capa y le entregó porque era lo único que podía dar. ¿Qué hizo la viuda? Esa que llegó y entregó 2 blancas, dice la palabra de Dios. No entregó a blanca, entregó 2 blancas. Era lo único que tenía. ¿Eran monedas? Eran unas monedas. Ojalá que Dios te esté mostrando y revelando. Vuelvo a repetirlo, primeramente yo, para ponerlo por obra en mi vida, hoy, mañana, siempre. Y sé que a veces cuestiono mucho a Dios, así como Josué le decía, ¿por qué, Señor? Si yo ni quería. ¿Por qué? Si estábamos bien a todo dar ahí atrás del Jordán, ¿para qué me metes aquí? Este río hermoso y bonito, no creo que esté, o si está, pastora. Está todo verde y sucio y lleno de lama y revoltoso, ¿no? Hay mucha. ¿Para qué me haces cruzar el Jordán, Señor? Si hasta vas a quedar en entredicho. Cuando Dios nos ponga esa prueba, tenemos que seguir confiando en Él. Y hoy en Lamentaciones 3:24, quiero que lo lea mi hermana Tania, por favor. 3:24, con esto vamos a cerrar. Pastora, vienes a ministrar, por favor. Léame Lamentaciones 3:24, por favor. Me dijo, el Señor es mi herencia, por lo tanto, el Señor es mi herencia, por lo tanto, esperaré en Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Esperemos siempre en Dios. Esperemos siempre en Dios. Y hoy te recuerda, con esto termino, dice, bueno es el Señor con quienes en Él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente que Él venga a salvarnos. Y bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo desde su juventud. Es palabra fuerte. Tenemos que aprender a poner límites y tenemos que aprender a llevar el yugo de Dios en nuestras vidas, porque su yugo es fácil y ligero de llevar. Gloria a Dios. Ayúdame, pastora. Ministra, por favor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a ponernos de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Y Padre, pues en esta hora yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo te doy gracias, Señor, por lo que tú nos has dicho, Señor, por lo que tú nos has enseñado el día de hoy, Padre. Ayúdanos, Señor, a realmente confiar en ti, a tenerte a ti siempre como lo primero en nuestras vidas, Señor, el obedecerte a pesar de toda circunstancia, Padre. Ayúdanos, Señor, tu palabra, lo que veamos hoy en Lamentaciones, Señor, tú eres bueno, Señor, a pesar de todo, a pesar de cualquier circunstancia, Padre. Muéstranos y enséñanos tu bondad, Padre. Permítenos ver ahí, Señor, en medio, Señor, tu bondad, Señor, tu misericordia, tu gracia sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser obedientes, no por lo que nos esté pasando o porque me esté yendo bien, Señor, sino a pesar de toda circunstancia yo pueda obedecer tu palabra, pueda ser fiel a lo que tú me pides que haga, hacer mi parte, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Gracias porque tú eres bueno, Señor. Abre mis ojos, Señor. Abre mis ojos, Señor, que yo pueda ver, Señor, que tú eres bueno, Señor, que tú siempre has sido bueno, que tú eres misericordioso, que tu gracia
y tu favor siempre están conmigo, Señor. Ayúdame, Señor. Ayúdame, Señor. Abre mis ojos, Señor, y que yo siempre te pueda ver, Señor. Yo te pido perdón, Señor, si yo te he visto de otra manera, Señor. Si yo te he visto como un Dios castigador, como un Dios que no me escucha, como un Dios que no puede en mis circunstancias. Yo te pido hoy perdón, Señor. Perdóname, Señor. Perdóname si te he visto de otra manera. Hoy te pido perdón. Hoy me quiero poner a cuentas contigo, Señor, pidiéndote perdón. Pídele hoy perdón y ponte a cuentas con Él. Hoy vamos a hacer la Santa Cena. Yo te pido